Es un tema muy extenso que en una hora consideramos que nomás vamos a darles algunos temas principales. El tema de la Biblia lo vamos a dividir en dos partes. El primero va a ser datos, cifras o alguna información con relación a la Biblia. Seguramente parte de la información la conocen y otra parte les va a enriquecer su conocimiento. Y la segunda parte que nos va a dar Félix nos va a hablar sobre qué beneficios vamos a obtener al estudiar la Biblia, al abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Así, la palabra Biblia se refiere a una colección de los cuales más de 40 profetas, hombres sabios, apóstoles le escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Eso nos debe quedar bien claro, que la Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. A esos hombres se les conoce con el nombre de escritores sagrados. Nos ponemos de pie, vamos a hacer una lectura bíblica. ¿Qué nos dice Isaías, uno de los grandes profetas, con respecto a esto? Isaías 29:18. Aquel día los sordos oirán la palabra de un libro, y libres de la sombra y de las tinieblas, los ojos de los ciegos volverán a ver. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo decir? Si se dan cuenta, desde Isaías ya nos menciona, ya nos dice que debemos de leer la palabra de Dios. Por otra parte, la palabra Biblia viene del vocablo griego biblos, que significa libro. Y eso hace referencia a una ciudad antigua que se llamaba Biblos, precisamente, que era el lugar donde se extraía y se fabricaba el papiro, uno de los materiales con los que se han hecho la Biblia. De los primeros escritos de la Biblia hasta donde la conocemos, el Apocalipsis, han pasado aproximadamente 1300 años. Es decir, que en nuestras manos tenemos la palabra de Dios en un tiempo de 1300 años. De los primeros escritos nos hablan de la época de Moisés, y los últimos escritos nos están hablando del Apocalipsis de San Juan. La Biblia está dividida, ya lo sabemos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de los cuales el Antiguo Testamento lo conforman 46. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios antes de la llegada de Jesucristo. El Antiguo Testamento está escrita en hebreo, arameo y algunos libros en griego, pero principalmente domina el hebreo. Les decía que empezaba con Moisés allá por el año 1200 antes de Cristo y termina con el año 50 aproximadamente con el libro de las sabidurías, también antes de Cristo. El Nuevo Testamento contempla 27 libros, de los cuales 4 son los evangelios. Unas cifras importantes: el Nuevo Testamento se comenzó a escribir en el año 40 después de Jesucristo. Empieza con las cartas de San Pablo y termina entre el año 90 y el año 100 después de Jesucristo con las cartas de San Juan. Testamento. La palabra testamento significa pacto, alianza,
convenio, contrato que Dios establece con su pueblo desde tiempos antiguos y que llega a su plenitud en Cristo Jesús. El material con el que se escribió los primeros libros sagrados eran así se les nombra, cueros de res, de un animal res, que lo conocemos con el nombre de pergamino, pero también con otro material que es un vegetal, ambos con un tiempo de duración, dependiendo de las condiciones atmosféricas, muy corto, pero no por ello se tienen partes transcritas de los originales en el Vaticano. La primera Biblia, así como la conocemos, fue impresa, y estoy hablando de impresión así como la conocemos, así como la hoja que traigo en mis manos, impresa en el año 1450 por el católico Gutenberg, que es el inventor de la imprenta, y fue el primer libro completo que se imprimió. La Biblia se ha traducido a más de 56 idiomas y a más de 1430 dialectos. En el mundo se venden aproximadamente 7 millones de Biblias y 14 millones del Nuevo Testamento cada año. Es el libro con mayor venta en la historia de la humanidad. Las versiones de la Biblia son varias. Ahorita nomás les muestro 3. Les muestro esta que seguramente la conocen, que es la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén hay varias versiones. Tengo en mis manos la Biblia que nos recomiendan para aquellas personas que quieren conocer más a detalle, más a profundidad las Sagradas Escrituras. Esta es la Biblia que se recomienda. Hay una Biblia de Jerusalén con letras grandes, o esta, la que varios de ustedes han de conocer, que se distingue porque a pie de página tiene muchas anotaciones, y así con esas anotaciones se comprende más fácil la palabra del Señor. Tenemos también una Biblia reciente. Esta Biblia debe tener aquí en el país, debe tener no más de 3 años. Es la Biblia para jóvenes. Es una Biblia con muchas imágenes, con muchas anotaciones, y en lo personal se las recomiendo si quieren evangelizar. Es una Biblia con un lenguaje muy ad hoc al pueblo mexicano y sirve para evangelizar. Tenemos esta otra Biblia que seguramente todos la conocen, que es la Biblia latinoamericana. Es una Biblia para Latinoamérica, que su nombre lo dice. Es una Biblia como para todo el pueblo. Las 3 son palabras de Dios, las 3 son traducciones del griego, y en lo personal les recomiendo la de Jerusalén, porque la de Jerusalén intervienen más de 100 especialistas en su transcripción y hacen las traducciones originales del griego al español sin pasar por ningún otro idioma. Entonces es una Biblia que es un poquito más exacta, si podríamos decirlo. Pero también les comentamos, les decía que la Biblia fue escrita por poetas, por hombres sabios, por apóstoles. La palabra profeta es quien habla en nombre del Señor. Un profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Por ahí recordemos los libros, se me viene ahorita a la mente el de Samuel.
Samuel nos dice que en el sueño de Samuel nos dice que Samuel no conocía al Señor, posteriormente lo conoció. Samuel escuchó la voz del Señor y no lo escuchó en sueños. Algunos profetas tuvieron sueños. En los evangelios nos mencionan el caso de María. María no fue en sueño. María escuchó la voz del Señor despierta. El Señor nos habla de diferentes formas. El caso de Pedro, el apóstol Pedro, el Señor le habló con el gallo, cuando le dijo que 3 veces que lo iba a negar, cuando el gallo cantara 3 veces. Y a cada uno de los profetas, Dios nuestro Señor les ha hablado. De los profetas, el profeta más antiguo es Amós, y vivió en el año 787 a.C. Un pastor, un agente de campo, del rebaño, donde denuncia los abusos de las autoridades y la pérdida moral y social que tiene la población. Los profetas. Hay profetas mayores y profetas menores. Y no es por su edad. No es, algunos niños pensaban que por su estatura. No, un profeta mayor se refiere a que nos dejó escritos extensos. Entre ellos está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel, está Daniel. Son esos 4 profetas mayores. Los profetas menores nos dejaron escritos pequeños, cortos, pero todos con el mismo valor. No porque sea muy extenso tiene mayor valor, o es muy corto y tiene poco valor. Recordemos que la Biblia es la palabra del Señor. En la Biblia tenemos la historia de la salvación del hombre. En la Biblia encontramos hecha realidad la promesa que Dios le hizo a Abraham, al padre Abraham, y se culmina con la resurrección de Jesucristo. La palabra evangelio sabemos que es buena nueva y es una palabra griega. La buena nueva se refiere a llevar buenas noticias. Y si recordamos, cuando la muerte de Jesús y su resurrección, los primeros cristianos gritaban en la vía pública: Jesús no ha muerto, Jesús no ha muerto, Jesús ha resucitado. Esa es la buena nueva que nos menciona el Evangelio, y que gracias a la muerte y resurrección de Jesús, nosotros somos herederos de esa resurrección, de esa gloria. Lo único que tenemos que hacer es cumplir la palabra del Señor, y la palabra del Señor se encuentra en la Biblia. Ahora, ¿cuántas veces leer la Biblia? Pues todas las veces que sea posible. Cristina les va a hablar más o menos la secuencia de cómo poder leer la Biblia. Un servidor en más de 3 ocasiones quiso leer la Biblia, y en las 3 ocasiones me di por vencido, porque empecé por el Génesis. Y Cris les va a decir cuál es un método sugerido para poder entender más rápido la palabra de Dios. También nos dice que la Biblia está dividida en 1300 capítulos, y esto lo hizo el monje Esteban Plon. De esos 1300 capítulos existen 33,000 versículos. Estamos dando cifras que a lo mejor no conocíamos. La cantidad de letras que tiene son 3,500,000 letras. Si nosotros leyéramos 4 capítulos por día, en un año concluimos
la lectura de la Sagrada Escritura. Datos muy importantes, y es importante que lo noten. El capítulo más corto es el Salmo 117, y el capítulo más largo, el Salmo 119. El centro de la Biblia es el Salmo 118. Ese es el centro de la Biblia. Pero si sabemos que dentro de cada salmo también hay versículos, nos encontramos que en esos 118 capítulos hacia atrás, es decir, si caminamos hacia el Génesis, tenemos 594 capítulos, y si avanzamos hasta el Apocalipsis, tenemos también 594 capítulos. Por eso decimos que es el centro de la Biblia. Pero una coincidencia, 594 capítulos al inicio y 594 capítulos al final nos dan un total de 1118 como cifra, como número. 1118. El Salmo número 118, en su versículo 8, es decir, los 1118, si ese número lo buscamos en la Biblia, nos dice lo siguiente: Salmo 118, versículo 8. Fíjense lo que es el mero centro de la Biblia. Y no es una casualidad. Los que tenemos fe sabemos que es una diosidencia. Pongan atención en lo que dice, es muy corto. El Salmo 118, versículo 8. Más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Palabra de Dios. Los dejamos con Cris, que les va a dar un tema más amplio sobre la Biblia. Buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Para qué debemos de leer la Biblia? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? More, ¿para qué debemos de leer la Biblia? Para leer y escuchar la palabra del Señor. Gracias, More, muy bien. Perdón, no conozco tu nombre, nos conocemos en los hermanos. Blanca. ¿Para qué debemos de leer la Biblia, Blanca? Para conocer la vida de Dios. Para conocer la vida de Dios. Yoga, ¿para qué debemos de leer la Biblia? Para que me dé vida. Para que te dé vida. Todas las respuestas son correctas, porque todo eso encontramos en la Biblia. Porque todo eso nos dan las Sagradas Escrituras. Pero si dejamos que nos conteste San Pablo en su carta, en la segunda carta de Timoteo, nos dice: toda escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, dispuesto siempre a hacer el bien. Nada pequeña esa misión, que el hombre sea perfecto, porque estamos llamados a esa perfección, porque estamos llamados a la santidad. También vamos es importante conocer la Biblia, la palabra de Dios, porque vamos a conocer al Señor. Recordemos que el Señor en las Sagradas Escrituras, Señor, ese nombre se le daba a aquel que era dueño de todo. Y Él es dueño de nosotros, es dueño de esta tierra, es dueño de esta vida, es dueño de este mundo. Entonces, en la Biblia aparece un Dios creador, pero un Dios misericordioso, que sale del encuentro de sus hijos y que les enseña ese amor, y que les
a la vida eterna. Hey, ven, yo te creé, yo te hice a ti y te hice con amor. Mírame, quiero conocerte, pero quiero que tú me conozcas. También es necesaria para conocer a Jesús. Nosotros vamos a Jesús, hay imágenes hermosísimas de Jesús. Cuando trae un corderito en las manos, cuando está rodeado de pequeños, cuando está en la cena con sus apóstoles. Una imagen que a mí no me parecía tan bonita y ahora amo profundamente esa imagen, la de mi Señor en la cruz. Me recuerda cada que lo veo, el gran amor que tuvo para mi persona. Pero también ahí nos deja conocer a ese Jesús que tenía sueños, que tenía ese amor por nosotros, ese Jesús que andaba entre los pobres, entre los enfermos, entre los malos también. Ese Jesús que nos llama y nos deja conocer también esa misión de salvación que Él tenía aquí en este mundo, esa misión que vino a ejercer, a hacer con todo su amor, pero también con toda su obediencia. La palabra de Dios es necesaria también porque ahí conocemos al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos habla, que nos enseña las Sagradas Escrituras, es el que busca nuestra santidad, que siempre está en ese plan de favorecernos, en ese plan de hacernos fuertes, en ese plan de acompañarnos, de iluminarnos con su sabiduría. Ese Espíritu Santo que quiere morar dentro de nosotros para que seamos verdaderos templos vivientes. La Sagrada Escritura es necesaria porque también ahí nos permite conocer a la Santísima Virgen. Qué hermosa historia de una mujer que era toda sencillez, toda humildad, y sin embargo su docilidad la llevó a ser parte fundamental del plan de salvación. Ella fue tan dócil a los planes de Dios, tan dócil, que es un ejemplo para nosotros. Ella jamás cuestionó a Dios. Ella jamás lo cuestionó. Ella dijo: Señor, hágase en mí según tu voluntad. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, porque María no tenía un origen divino. Era tan humana como tú, como yo, pero era obediente al plan de Dios. Y recordemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es necesaria para conocernos a nosotros mismos, para darnos cuenta qué tan frágiles somos, qué tan pecadores somos seres tan limitados, pero ahí en esa palabra de Dios descubrimos la dignidad que Dios nos dio, esa dignidad por ser hijos suyos. Y lo hemos escuchado muchas veces: Dios nos ama no porque nosotros seamos buenos, Dios nos ama porque Él es bueno. Ahí descubrimos qué tan pequeños somos, pero qué tan importantes somos para Dios, qué tan importantes somos para Él, como para haber hecho un plan de salvación y una alianza eterna con nosotros. Es necesaria la palabra de Dios para conocer el destino de la historia humana. Y ahí claramente nos enseña que el destino de toda la humanidad es ir al reino, es ir a la gloria que Él nos prometió, es compartir con nosotros esa vida eterna, esa vida en abundancia.
poblados de al lado, no. Para leer las Sagradas Escrituras tenemos que poner condiciones. Y tenemos que poner esas condiciones no porque Dios no nos exija, sino para que sea de provecho para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo tengo que hacer con fe y con amor. Tengo que estar dispuesto para que en el momento que yo esté leyendo la Biblia, las Sagradas Escrituras, yo pueda escuchar a Dios. Así es la comunicación cuando nosotros leemos la Biblia. Así es esa comunicación con Dios. Es como si nosotros estuviéramos escuchando, o mejor dicho, leyendo la carta de la persona que más nos ama. Tenemos que hacerlo con respeto y con responsabilidad, porque la Biblia es ese mensaje que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros, porque nosotros cuando la leemos estamos en momentos diferentes de nuestra vida, estamos deseosos de escuchar un buen consejo, un gran apapacho, una frase de amor. Y es ahí cuando Dios se comunica con nosotros. Responsabilidad, porque no podemos leer la Biblia sin hacer un compromiso con Él, sin que nos incite a hacer un compromiso de lo que estamos leyendo y que queremos aplicar en nuestra vida, de lo que queremos hacer vida nosotros. Tiene que ser con espíritu de humildad. No podemos leer la Biblia porque quiero hacerme más sabio que todos ellos. No podemos leer la Biblia porque quiero que cuando el párroco Francis me diga, me pregunte, yo sé que conteste todos, pero volver a ver, wow, qué preparado está este. No. La Biblia la tenemos que leer con humildad, porque ahí es cuando nuestra disposición la estamos poniendo ante Dios nuestro Señor. Cuando queremos ser instrumentos de su palabra, cuando queremos tener la disposición de que Él haga su plan en nosotros. La actitud de oración. Tenemos que hacer oración antes de leer la Biblia y cuando la estamos leyendo. Tenemos que ponernos en contacto con Dios y decirle, Señor, tú sabes lo limitado que soy, pero quiero, Señor, que tú hagas tu plan en mí. Y yo te quiero escuchar en este momento. Yo quiero escuchar lo que tú hoy me quieres decir, Señor. Y entonces el Señor, tengo por seguro que te haga. ¿Qué debo hacer antes de leer la Biblia? Bueno, antes de leer la Biblia, tengo que tener el ambiente propicio para leerla. No puedo venir de una fiesta y con energía todavía todo lo que da y sentarme a leer la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Muy difícil te va a dejar algo. Yo no te digo que sea imposible, porque finalmente la obra la hace el Señor. Pero es mejor si tú haces un ambiente propicio para leer la palabra de Dios. Si tú pones silencio a tu alrededor, si tú te entregas en oración antes de leer la Biblia para pedirle al Señor que te mande su Santo Espíritu. Hay muchas personas que dicen, cuando vayas a leer la Biblia, ábrelo en la página que tú quieras y ahí está lo que el Señor te quiere decir. Yo te invito a que hagas oración y le pidas que te ilumine su Santo Espíritu. Y le pidas al Señor que Él haga su obra en ese momento, que Él te dé el consejo que tú necesitas en
ese momento. Pero hazlo con fervor. Ten una actitud de recogimiento antes de leerla, para que puedas aprovechar todo eso que el Señor te quiere decir. ¿Qué debo hacer durante la lectura de la Biblia? Hay un error que muchos cometemos cuando apenas la vamos a leer. Leerla como si fuera una novela. Y nos echamos un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos y ya. ¿Y sabes qué? Tú no estás permitiendo que el Señor te dé fruto. Tú tienes que leerla poquito a poquito y tienes que guardar silencio cuando tú lo consideres y tienes que escuchar lo que el Señor te quiere decir, meditar, saborear cada frase que te está diciendo el Señor. Y si hay algo que te llamó la atención, no dudes en volverlo a leer. No te pases al siguiente capítulo, al siguiente versículo. Si esa frase te llamó la atención, vuélvela a leer. Y el Señor está dando frutos en ti. Te está diciendo algo tan importante que tú tienes que llevar a cabo en tu vida. Con tu comunidad, con tu familia, con tu persona, con tu trabajo. El Señor te habla cuando tú lees la Biblia. Pero tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice. Un buen método para leer la Biblia es primero leer lo que tú quieres leer. Poquito a poquito, saborear. Después, haz una síntesis. Lo que tú recuerdas de lo que acabas de leer. Medítalo. Ya recordaste lo que tú leíste, ahora medítalo. ¿Qué frase te gustó más? ¿Qué frase es la que más te llegó en ese momento? Hay frases hermosísimas en la Biblia y no porque quieran estar ahí, porque alguien se lo ocurrió escribirlas, no, porque fue inspiración del Santo Espíritu de Dios. ¿Qué te está enseñando en ese momento? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando a todos? Pero la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que el Señor me está enseñando en este momento de mi vida? Ahorita, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda? Haz un compromiso con Él. Porque si tú lees la Biblia, y si tú estás meditando, y si tú ya hiciste todos tus pasos, y lo dejas al aire, fue estéril esa lectura. Haz un compromiso con el Señor. Al principio nos cuesta trabajo. Cuando no estamos acostumbrados, sí nos cuesta mucho trabajo. Pero después se va dando ese amor por leer lo que el Señor nos quiere decir. Ese amor, esa necesidad de escuchar lo que Él te quiere decir a través de la Biblia. Por último, ora. Haz esa oración con Dios. Pídele que te ayude a mantener firme ese compromiso que tú acabas de hacer con Él. Pídele al Señor que por favor te haga fuerte para que al siguiente día puedas regresar a leer lo que Él te está pidiendo. Porque te voy a decir una cosa, cuando nosotros nos comprometemos a leer la Biblia, al siguiente día va a pasar algo. Me dio flojera, hubo un problema con mis hijos, llegan mis vecinos, hay mucho escándalo, hoy tuve un compromiso. Todos saben a qué estoy refiriendo. Aquel no quiere que sigas leyendo la Biblia. Haz ese compromiso con Dios y pídele que te dé esas ganas de seguir leyendo, de seguir aprendiendo lo que Él quiere decir. Agradecele que Él esté dispuesto siempre a escucharte. Agradecele que el Señor siempre y en todo momento te está aconsejando. La última parte del método de leer la Biblia, leerla, hacer tu síntesis. ¿Qué es lo que el Señor te está enseñando? ¿Qué es lo que el Señor está enseñando a todos? ¿Cuál es tu compromiso?
Eso no es otra cosa más la que nuestro párroco nos está enseñando a hacer. Llenar nuestra vida. La palabra y yo. Y cuando nosotros aprendemos este método, es tan fácil escuchar al Señor. Cuando nosotros llevamos nuestro método, a veces pareciera que somos niños pequeños, porque tenemos que empezar de cero. Sí, hay que reconocer que somos tan pequeños que tenemos que empezar de cero. Y no estoy diciendo que este sea el cero, estoy diciendo que este es el método que nos está enseñando a leer la Biblia. Recordemos que la Biblia, la letra B, es la primera palabra de la letra de la palabra vamos. Esa palabra vamos con la que en esta parroquia estamos avanzando todos, avanzando hacia la santidad. Es leer la Biblia, es la adoración al Santísimo. Y tenemos la adoración, ya la tenemos aquí, aprovechemos. Tenemos 24 horas abiertas nuestra capilla. Somos privilegiados, porque podemos venir a la hora que sea a adorar al Señor. Al Señor le gusta que le pidas, al Señor le gusta que le platiques, que le entregues, pero también al Señor le gusta que le adores, que le des el lugar que Él tiene. Muchos aquí tenemos hijos. No nos gusta que nuestros hijos lleguen y nos digan: ay, mamita, qué bonita te ves hoy. O papá, es que yo le platiqué a mi amiguito de cuando nos fuimos a la playa y cuando tú te metiste a nadar. Al Señor le gusta que le demos ese lugar también. Señor, qué hermoso te ves hoy. Señor, hoy tú eres lo más importante para mí. Adora al Señor tu Dios. La letra M, que es la misa. Qué bueno, me da tanto gusto. Y toda la familia, todos los que estamos comprometidos aquí en la parroquia, ver que cada vez más gente, más familias se están uniendo a la misa diaria. Es tan importante recibir el cuerpo de nuestro Señor diariamente para seguir avanzando todos. Luego sigue la hora de oración. No importa en qué momento te encuentres en tu vida. No importa si ahora solamente tienes 10 minutos en este momento. No puedes desplazarte a la capilla del Santísimo. Ora en tu coche, ora en tu casa, apaga la televisión, apaga el radio. Mantén ese ambiente y ora a tu Señor. Es tu Dios, es tu Creador, es tu hermano, es que dio la vida por ti. Es la luz que te ilumina, es tu Santo Espíritu. Y después la S de servicio. Tú no puedes estar como tenemos una palabra, mi esposo y yo en la familia, tú puedes estar como cochinito, absorbiendo, come. Tú tienes que dar. Ese es nuestro compromiso como miembros de una comunidad, en marcha, servir. Aquí hay muchos a los que les podemos servir, pero allá afuera hay miles a los que les podemos servir. Yo estaba en una comunidad y compañeros decían: es que sí doy a los pobres, pero bueno, me da mucho gusto que des a los pobres. Es que pasan y tocan en mi casa y yo les convido lo que tengo. Qué bueno, me da mucho gusto, de verdad, es hermoso. Pero debes más, ponle un nombre a ese pobre, busca cómo se llama, tráelo a tu casa, invítalo a sentarse a tu mesa, regálale lo que te sobra, regálale lo que tienes, lo que quieres, lo que más te gusta. Ponle nombre a esa familia, no me esperes que vengan a tocarte y necesito o quiero, no. ¿Por qué no vas tú y los buscas para
¿En qué condiciones está la familia? ¿Qué más puedes ayudarles? Los pobres de nuestra casa. Los pobres de nuestra casa, Cecilia. A veces es cierto, al lado está el pobre y somos carteles de la calle. No, ponle un nombre, ponle un rostro a aquella persona a la que le vas a hacer un servicio. Hazlo con amor. Y no lo hagas porque el Señor te va a dar recompensa. Todos estos casos, obviamente que el Señor te va a recompensar porque te va a dar bendiciones en abundancia, pero no lo hagas por eso. Hazlo porque el Señor te ama y tú ámalo como Él te ama. Date el gusto de decirle al Señor, hoy Señor, yo quiero servirte para que tú te sientas orgulloso de mí. No esperes recompensa. Arráncale una sonrisa a Dios. Arráncale una sonrisa de orgullo, porque te estás esforzando, porque me estoy esforzando en ser un buen servidor de Él, un buen hermano de mis hermanos. Hagan suya la palabra de Dios. Por último, les quiero compartir como testimonio una historia pequeñita que pasó en mi familia. Cuando Héctor y yo empezamos nuestra conversión, hace 4 años apenas, que conocimos a nuestro Dios, a nuestro Salvador, Héctor leía la Biblia, pero veníamos de una relación marital tan desgastada, entonces yo lo veía leer la Biblia y yo pasaba al lado de él y no lo conozco. Yo le decía, qué hipócrita eres, hasta me cae gordo. Y entonces yo lo provocaba y él seguía leyendo la Biblia. Y al siguiente día buscaba yo la hora en que él estaba leyendo la Biblia para irle a decir hipócrita. El Señor me cayó. El Señor me cayó como corto. Porque el Señor se manifestó en mi esposo. Porque ahora es mi esposo el que me enseña a leer la Biblia. Porque ahora mi esposo aprendió a amar al Señor su Dios sobre todas las cosas. Y cuando él aprendió eso, aprendió a amar a mí como su esposa. No te detengas, no dejes que nadie te diga hipócrita. Hasta de tener la Biblia diario para que haya una conversión en tu corazón. Gracias, hermanos. Buenas noches.